Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez, amigo conductor desde su casa. Estamos aquí presentes para llevarles un programa muy interesante. José Ángel, ¿cómo estás? Pues muy contento, mi querida Graciela, a pesar de los pesares, a pesar de la distancia, a pesar de la reclusión, a pesar de los rebrotes, a pesar de los recortes. Bueno, pues como decía Gabriel García Márquez, yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Y si no es la tierra, al menos los medios públicos, digo yo, ¿no? Así es, estamos en una situación de pues mucha angustia, ¿no? De un panorama muy imprevisible. Y en todos sentidos esta pandemia nos ha venido a sacudir. Y una de las preocupaciones que tenemos, como siempre, ¿verdad?, es la de los medios públicos y en particular la de Radio Educación, que todavía, a pesar de todos estos años, pues mucha gente los desconoce. Es increíble que incluso legisladores no sepan bien qué es Radio Educación, o la llegaron a escuchar por ahí en los años 70 y la dejaron de escuchar hace mucho tiempo y no saben el gran papel que juega Radio Educación como medio público. Y para contrastar, podemos ver, por ejemplo, lo que Televisión Azteca ha estado difundiendo, que es en contra de la política de la Secretaría de Salud, en contra del control de esta pandemia que está matando a tanta gente, ¿no? Otra vez Televisión Azteca volvió a las andadas a cuestionar y a invitar al público a pedir que se regrese a clases cuando se ha dicho que no es una situación de seguridad y que puede ser muy terrible, porque controlar a niños en un salón con estas medidas pues es muy complicado. Sí, ciertamente el papel de los medios es importantísimo en la vida democrática de las naciones. Y entonces, dices bien, ¿y los medios públicos para qué sirven? ¿Cuál es su papel en una situación tan polarizada como la que estamos viviendo? Porque mi opinión personal es que estos medios comerciales, llamémoslos así, tienen una agenda muy clara, ¿no? Y los medios públicos deberían ser el fiel de la balanza, por supuesto, ¿no? Los que definieran con información veraz, oportuna, que le diera voz a todos los puntos de vista y permitiera a los ciudadanos y ciudadanas elegir un medio de acción y una forma de actuar y compartir, ¿no? Está complicado porque el país está muy polarizado y la pandemia ha venido a pues soplarle a estas llamas de la transformación, mi querida Graciela. Sí, José Ángel, somos medios que vivimos con poco recurso económico, con poca potencia y con una situación límite siempre, con salarios muy precarios. Sin embargo, pues hemos hecho un papel muy destacado. Los medios públicos, en particular hablando de Radio Educación, pues tienen contenidos de mucha calidad que están al servicio de la ciudadanía y no de intereses políticos ni de intereses comerciales. Entonces, esperemos que realmente logremos que estos medios pues progresen, se fortalezcan como fue la intención inicial de este gobierno, porque pueden jugar un papel muy importante en esta transformación. Creo que estos medios de comunicación no son tan conocidos, pero sí hay varios foros y muchos libros, hay conferencias, hay mucha información sobre esto. Si la gente busca en internet seguramente va a encontrar algo. Entre esto pues va a encontrar lo que sucedió durante todo este mes de octubre, que fue un encuentro internacional de medios públicos que organizó el IMER.
Efectivamente, en este encuentro participaron pues destacados especialistas de México y de distintas partes del mundo, y ellos abordaron temas relacionados con la convergencia tecnológica, los retos, los muchos retos que enfrentan los medios públicos hoy en día. Y sobre esto versa el programa del día de hoy. Además, vamos a tener nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que escuchan nuestras frecuencias, el 1060 en la banda de amplitud modulada, el 96.5 en FM, frecuencias que luchan por llegar a la mayor cantidad de personas en la Ciudad de México y en el país. Las personas lo pueden escuchar también vía internet y algunos otros a través de nuestras emisoras hermanas, por ejemplo, Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Radio Universidad Autónoma de Baja California. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México. Igual a Radio en Guerrero. El Escarabajo Radio en Jalisco. Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. También muchas personas escuchan este programa vía podcast. Este medio se sube a nuestras redes sociales y a la página de Radio Educación. Los invitamos a visitarlas y a participar, por supuesto. Estamos en Twitter como @Radio El Fin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios, y también recibimos sus mensajes vía WhatsApp al 55 12 33 2915. Les invitamos ahora a escuchar la selección de noticias de comunicación más importantes de la semana que nos preparó Ángeles Medina. Notimedios. Diversas organizaciones civiles anunciaron que impugnarán con amparos y controversias constitucionales la desaparición del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, una decisión que afirman expone gravemente a comunicadores y activistas que han sido amenazados o agredidos y que requieren medidas de seguridad. Las organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional y Alianza Sierra Madre, señalaron que el fideicomiso no debería ser eliminado, sino reforzado en un acto de voluntad política. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Gobernación se enfocará en la protección de los derechos humanos de periodistas y activistas, pues afirma que esta dependencia tiene una misión distinta a la de antes, cuando el autoritarismo imperaba en el país. El Comité para la Protección de los Periodistas presentó su informe Impunidad Global 2020, en el que se señala que México y Brasil son los países de América Latina con mayor impunidad ante los asesinatos de comunicadores, solo por detrás de Somalia, Siria, Irak, Sudán y Afganistán, países en los que los conflictos bélicos y la inestabilidad política perpetúan el ciclo de violencia y la anarquía. En este informe, el comité destaca que la corrupción, la debilidad institucional y la ausencia de voluntad política para adelantar investigaciones serias son factores claves que incentivan la impunidad por asesinatos de comunicadores en el mundo. En tanto, México sigue siendo el país más violento para el ejercicio del periodismo. 4 reporteros de distintos medios de comunicación asignados a la cobertura de las actividades de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dieron positivo a la prueba de COVID-19, por lo que el equipo de comunicación social pidió a todos los reporteros de la fuente atender el protocolo de salud y mantenerse en aislamiento en tanto les realizan la prueba de COVID y les entregan los resultados.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que existe una investigación en curso contra la directora de la Agencia de Noticias del Estado mexicano Notimex, San Juana Martínez, por presuntos ataques o acoso cibernético en redes sociales contra periodistas y trabajadores de la agencia. En su comparecencia ante el Senado de la República, la funcionaria también anunció que se investiga a miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. El director jurídico de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, Víctor Fernández Peña, promovió un amparo ante la justicia federal para evitar alguna sanción económica o el arresto de la directiva por el conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. El abogado señaló que es injusto que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pretenda sancionar a los directivos de Notimex con una multa de más de 400,000 pesos por supuestamente seguir laborando, cosa que afirma es totalmente falsa. Señaló que la situación es por demás anómala e irregular, toda vez que los actos de presión y castigo se encuentran previamente enterados y acordados por la autoridad laboral y los representantes del sindicato, lo cual hace inalcanzable la resolución del conflicto en Notimex. Para combatir la información y noticias falsas en redes sociales, el Instituto Nacional Electoral y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, firmaron un convenio de colaboración en materia de alfabetización mediática e informacional para la puesta en marcha de campañas en medios de comunicación que permitan evidenciar la relevancia de la información que contribuye a la democracia. Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México, dijo que la campaña no busca cuestionar a las redes sociales, sino usarlas de manera correcta para tener una dieta informativa con base en datos veraces. La meta, dijo, es empoderar a las personas con las competencias de pensamiento crítico para interactuar con la información en la red. Y en noticias internacionales, la demanda antimonopolio del gobierno de Estados Unidos contra Google podría dar a Microsoft la oportunidad de que aumente el uso de su motor de búsquedas Bing. De acuerdo con la demanda, alrededor del 80% de las búsquedas web en Estados Unidos pasan por puntos de distribución que Google ahora posee o controla, lo que deja a Bing con solo el 7% del mercado y como el competidor más cercano. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escucharon, amigas, amigos, Notimedios está en la página de Facebook, El Fin Justifica los Medios, en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Participe, nos interesa de verdad su punto de vista, lo que usted tiene que decir, que comentar, que criticar, que compartir. En Twitter como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios y en WhatsApp sus mensajes al 55 12 33 2915. Y hablando de mensajes de radio escuchas, aquí hay algunos de la emisión pasada, mi querida Graciela. Así es, del 22 de octubre. Ernesto Luna, que nos dice: Granados Chapa fue un ejemplo para todos esos periodistas de doble moral que trabajan para La Octava, Proceso, etcétera. Bueno, pues un rudo punto de vista en torno a los periodistas, y sí es importante tenerlos en cuenta porque la comunicación es vital en nuestra sociedad. Vía Facebook, Yuri Carballido se pregunta: ¿tan pronto 9 años sin Granados Chapa? Así es, 9 años ya. Bueno, yo creo que en los tiempos actuales nos hubiera servido muchísimo leer y escuchar a Granados Chapa. Hace falta una voz crítica y analítica como la de él. Desde luego, pues es lo que dice María Angelina Hernández Felipe también, gran periodista, excelente persona. Gracias por recordarnos su trayectoria. El presupuesto para medios públicos no fue equitativo, como el Canal 11 tuvo incremento y el 22 no. Así como la reducción al de Radio Educación. Sé que la pandemia ha dado preferencia a fortalecer el sector salud.
ahora le toca a Sosa Plata y a Villamil interceder para que del ahorro de los fideicomisos le otorguen un remanente mientras que estabiliza la economía. Saludos y excelente programa, dice María Angelina Hernández Felipe. Qué buena idea, ¿no? Claro que sí, eso es lo que pedimos a nuestros radioescuchas, que estén pendientes y que expresen sus opiniones. Alfredo Velázquez dice, excelente programa, muchos saludos. Y vía Twitter, Luz Vadillo nos dice, Granados Chapa fue y es, por su legado, uno de los grandes maestros del periodismo en México. Pues totalmente de acuerdo. Y además fue nuestro director. Continuamos, comunícate, participa. Twitter, @Radio El Fin. Facebook, El Fin Justifica a los Medios. WhatsApp, 55 12 33 29 15. El reportaje. Encuentro Internacional de Medios Públicos. Con la participación de expertos de diversos países, el Instituto Mexicano de la Radio y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo inauguraron el primer encuentro internacional de medios públicos titulado Los retos de los medios de servicio público y la garantía del derecho a la información, el cual se realizó virtualmente durante todo este mes de octubre con el propósito de compartir experiencias, conocimientos, retos y modelos de comunicación pública en otras partes del mundo. Así, durante la inauguración de esta serie de conversatorios, la directora general del IMER, Aleida Calleja, comenzó destacando el trabajo realizado por los medios públicos, sobre todo por la radio, durante la pandemia en nuestro país. Pensamos y lo discutimos desde el Instituto Mexicano de la Radio y con USAID de que este encuentro internacional es ahora más que nunca un encuentro necesario debido a que tenemos muchos retos en términos de información, en términos de garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, y que los medios públicos están jugando un papel muy importante en este proceso, no solamente de la pandemia, sino del COVID, sino también de los fenómenos que estamos teniendo, tanto de desinformación como de lo que le llaman la otra pandemia, que es la infopandemia, y que está teniendo un efecto muy importante a nivel global. En efecto, los medios públicos somos quienes incluso producimos una buena parte, la producimos con los contenidos de la SEP, de estos contenidos de Aprende en Casa 2, a través de la televisión pública, del SPR, del Canal 14, de Canal 22, del Canal 11, de varias televisoras en los estados, y en la parte de radio también al IMER le toca producir los contenidos de Aprende en Casa para educación básica y que se transmite por las emisoras de Chiapas y de Oaxaca. Y en este mismo contexto, el director general de Comunicación Social de la Secretaría de Educación, Juan Ramón Flores Gutiérrez, destacó la importancia de los medios públicos en el programa Aprende en Casa 2. Hay que mencionar que, la verdad, los medios más beneficiados con este programa fueron los medios privados, y que no todos los medios públicos pudimos aceptar el reto debido a la falta de infraestructura, por ejemplo, el caso de Radio Educación. En ningún momento hemos previsto adelantar el regreso a la educación presencial mientras no haya condiciones sanitarias para ello. No lo vamos a hacer de manera intempestiva. Para dar una respuesta educativa acorde a la situación, hemos desarrollado un modelo de educación a distancia multiplataforma. Esto implicó en la práctica la mayor alianza en la historia de México entre los medios de comunicación y el sistema educativo nacional. Esta alianza gestionada por el señor presidente de la República. Aliándonos con la televisión y la radio, fue que desarrollamos el programa Aprende en Casa, que tanto nos ha servido para terminar con el ciclo lectivo pasado y para desarrollar el actual. La estrategia de educación a distancia está basada en los contenidos educativos procedentes de los libros de texto gratuitos. Sin embargo, la articulación es multiplataforma, como ya lo mencioné. Utilizamos redes televisivas, tanto públicas como privadas, nacionales, regionales y locales. Hemos usado la radio,
que transmite incluso en lenguas indígenas. Usamos materiales impresos que se distribuyen en comunidades indígenas y comunidades marginales y además enfatizo, las herramientas digitales que nos proporciona el Internet. Quizás desde la Fundación de Radio Educación por el maestro de la Juventud de América, don José Vasconcelos, no habíamos visto florecer un vínculo tan fuerte entre los medios de comunicación y la labor educativa en nuestro país. Este es un aporte que debe conservarse, multiplicarse y trascender la época crítica de la pandemia. Vienen muchos retos por delante, tanto para el sistema educativo nacional como para los medios de comunicación en esta materia. La labor informativa de las autoridades educativas y el trabajo de los medios deben seguirse fortaleciendo, sumando y consolidando. Como lo ha referido el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, hoy se alejará aquella crítica que decía que la televisión compite en la tarde con lo que la escuela construye por la mañana. Esto ya no va a ser así, ya no es así en México. Hoy vemos cómo la televisión coadyuva a que nuestras niñas y niños sigan aprendiendo. Nace una televisión aliada de la educación. Hasta aquí la cita. A futuro, debemos conservar esta sinergia tan provechosa. Continuando con las reflexiones compartidas en el Encuentro Internacional de Medios, para el jefe de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la UNESCO, Guilherme Canella, los medios en el mundo enfrentan una tempestad perfecta. Y es que con el argumento de ahorrar en medio de la crisis, se han registrado despidos masivos de personal. En la BBC, por ejemplo, despidieron a 450 trabajadores en agosto pasado, 2020, agosto de 2020. Además, en general, bajaron los presupuestos y en algunas zonas las regulaciones gubernamentales son mucho más duras. En este contexto, Guilherme Canella también habló del financiamiento y refirió que para lograrlo, los contenidos tienen que ser de mucha calidad. Primero creo que la sociedad o las sociedades quizás estén dispuestas a pagar una cuenta si logran ver el valor de aquello que están pagando, ¿no? Y me parece que en América Latina en particular, no hemos logrado que la sociedad entienda el valor de lo que pueden ser los medios públicos, ¿no? Y por distintas razones. Por ejemplo, hay países que sí se dotó los medios públicos de cantidades sustantivas de recursos, pero en el escrutinio público de lo que ha pasado, se ve, por ejemplo, que el medio público tiene una cantidad de funcionarios 10 veces mayor que una productora que con mucho menos plata ha producido cosas mucho más innovadoras, interesantes, como decía Martín. Entonces, no podemos nos engañar, ¿no? No es que acá hay toda una cosa de que los medios públicos son buenos por excelencia porque les metemos esta etiqueta de medios públicos. Tendrán que rendir cuentas, tendrán que demostrar que no son una percha de empleos de un montón de gente que no producen estas cosas, diversidad, pluralidad, inclusión de voces, etc. Entonces, hay una asociación entre cómo garantizar estos recursos, pero también con una demostración a la sociedad de que esto vale la pena. Y ahí quizás el tema del canon no sea el problema del formato principal, porque al fin del día, no nos engañemos, para que sean públicos, la plata tendrá que salir de la población. O sea a través de una tasa que llamemos de canon, sea porque hay un modelo en que la plata viene de parte de los recursos de los concesionarios, etcétera. Pero al fin del día esto es una especie de renuncia fiscal que sería plata de los contribuyentes de todas maneras. La única manera es que estamos encontrando formatos de no llamar así, pero el recurso sale de la bolsa de recursos de la sociedad. Entonces, la cuestión es, ¿cómo hacemos con que esta bolsa de recursos sea sostenible en la línea del tiempo, que no haya influencia de los actores políticos que están en el poder en aquella cantidad de años específicos y por lo tanto haya una posibilidad de planificación, pero eso está asociado también a la que ciudadanía vea un valor intrínseco en el uso de estos recursos, un valor intrínseco que tenga que ver con el impacto
en sus vidas, lo que tiene que ver con, de nuevo, la diversidad lingüística, la innovación de la programación, etcétera. Un otro punto que podemos volver a discutir después, que es la capacidad de los medios públicos de escuchar las audiencias de una manera distinta de lo que hacen los medios privados. Entonces, eso es una parte, un aspecto de este impacto, pero la otra parte que no es menor es el uso transparente de estos recursos públicos, con rendición de cuentas, con demostración de cuánto ganan quién y por qué son estas personas que ganan estas platas y no otras. Y eso desafortunadamente sigue siendo muy oscuro en muchos de los llamados medios públicos en América Latina, que son más gubernamentales que públicos. Pero, en fin, aunque queramos llamarlos de público, este uso de los recursos desafortunadamente es muy poco transparente. Los medios públicos no deberían guiarse por el rating, pero entonces, ¿cómo se puede medir su alcance? ¿Qué indicadores podrían demostrar su valía? Martín Becerra habla de la cobertura geográfica, de narrar historias que no son narradas por otros medios y de cómo las plataformas digitales también nos permiten tener una idea de los alcances. El académico de la Universidad de Quilmes, en Argentina, también habló de la creación de podcasts y contenidos atemporales para que la gente los descargue y escuche cuando quiera y donde quiera. Hay toda una preocupación legítima, como es dable a entender, sobre la cuestión de la economía y el financiamiento. Yo voy a complementar esa mirada con algunas dimensiones que entiendo tiene hoy la diversidad, el concepto de diversidad en el día a día, digamos, y en las oportunidades que creo que, viendo cómo es el panorama del sistema de medios y las transformaciones que tiene el sistema de medios en nuestros países latinoamericanos, oportunidades que tienen los medios públicos, sea a niveles locales o a niveles nacionales en nuestros países, ¿no? Yo diría, tendríamos que pensar en algunos valores, como el valor de que los medios públicos no mercantilizan, no es su función mercantilizar los contenidos. Eso es una cualidad y un valor que al mismo tiempo abre muchas puertas posibles, abre muchas posibilidades, quiero decir, en términos de su función social y en términos de la producción y de la difusión de programación, de contenidos. Al no tener la obligación del lucro, de buscar el lucro, al no ser esa la función de un medio público, pues entonces hay otras posibilidades, ¿no? La búsqueda de la diversidad social, cultural, política, el acento en un contexto mundial de discusiones sobre desinformación, fake news, rumores, el acento en trabajar con fuentes fiables, trabajar con fuentes en primer lugar, ¿no? Que eso ya marca una diferencia a veces con el resto del sistema de medios de comunicación y con la propia trayectoria de algunos medios públicos también, hay que decirlo. Trabajar con fuentes fiables, con géneros diversos, con temas que no son de interés para la lógica comercial. Por eso enfatizaba esto de que el no tener ánimo de lucro ya abre una perspectiva distinta, pero también contenidos de interés relevante y masivo, como puede ser el deporte, en distintas categorías, en distintos géneros. La posibilidad de realizar experimentación, que muchas veces la lógica de lucro que busca una rentabilidad inmediata no puede permitirse la experimentación a medianos plazos, en un contexto de rutinas vertiginosas del funcionamiento de la rutina productiva de los propios medios de comunicación. También implica, para revisar la función del medio público, implica una oportunidad y una responsabilidad, que es cubrir aquellas zonas geográficas e incluso dentro de los grandes centros urbanos, aquellos barrios, aquellas vastas extensiones que carecen de cobertura, que carecen de tratamiento informativo,
que son, para usar una palabra que usaba un viejo profesor mío de aquí de la Argentina que se llamaba Aníbal Ford, que son narrados por otros, es decir, que carecen de voces propias del tratamiento informativo y de contenidos de su propia realidad. Allí yo creo que hay oportunidades en términos de valores y de funciones. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Continuando con el Encuentro Internacional de Medios Públicos que se va a clausurar justo mañana, viernes 30 de octubre, le compartimos lo que dijo Bruce Abrams. Él es director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, una de las organizadoras de este encuentro. Él habló del derecho de las audiencias a una información veraz. También habló de las ventajas de la radio sobre otro tipo de medios de comunicación. Los médicos públicos son neutrales y no responden a intereses de particulares. Por ejemplo, en Colombia, desde hace 15 años, cuando yo estaba trabajando allá, noté que existió un programa de radio dedicado a mandar mensajes de esperanza a los secuestrados. La radio es la única forma de llegar a ellos, donde sus familiares mandan mensajes de ánimo y apoyo. En otros lugares donde está USAID, como Uganda, Sierra Leona, la República Democrática de Congo, notamos que la radio logró consolidar la paz en instantes bien difíciles. En este sentido, la radio se vuelve como un actor clave en el fortalecimiento de la democracia y los valores democráticos y una herramienta como para USAID y otros donantes para promover la paz y la democracia. La radio tiene capacidad de ir más allá de las grandes ciudades, de sobrepasar las montañas e incluso llegar a donde la infraestructura terrestre no puede. Por ello, como agencia de desarrollo, nos aliamos con el gobierno de México para llegar a todas las personas a través de la radio. Es primordial que todas las personas tengan acceso a información de calidad, que sea neutral, que ayuda a la toma de decisiones en sus comunidades. Y mucho más importante aún en tiempos como los que vivimos hoy en día con la pandemia. Garantizar el derecho a información veraz y de calidad para la ciudadanía es tarea de todos, aquí en México como en los Estados Unidos. Por ello, nos asociamos con el IMER para asegurar que este trabajo continúe y se fortalezca. Dentro de algunos programas que manejamos, hemos visto cómo la radio ha ayudado a difundir información muy importante. Por ejemplo, en Nuevo León, para informar a las mujeres sobre la violencia de género y femicidios. También ayudando a familiares de personas desaparecidas para que se acercan a las ventanillas de atención, entre otros. Germán Rey, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en Iberoamérica, habló del tema de la creatividad y la innovación en los contenidos periodísticos y señaló que, por ejemplo, en Colombia, los medios públicos han comenzado a ganar premios cuando antes solo los ganaban los grandes canales. Bien, entonces, al enriquecimiento de la vida pública yo anexo un segundo factor, y es el permitir que otros actores de la sociedad circulen, tramiten, expongan sus puntos de vista a través de los medios de comunicación. Y para no pensar que me aíslo, digamos, en mirar actores solamente como indígenas o afrocolombianos o exguerrilleros, excombatientes,
Cuando pienso en actores, también pienso, por ejemplo, en los jóvenes en los centros urbanos, que a través de colectivos, a través de diferentes instancias de creación, pueden hacer un aporte muy interesante a los medios públicos, y los medios públicos deberían mirar cómo se incorpora esta nueva creación, esto que Martín llama la posibilidad de experimentación a través de los medios públicos. Miramos ciertas plataformas y nos decimos, pero hombre o mujer, a esto le falta mucho. Por aquí no pasan muchas cosas, no pasan narraciones, ficciones, países, propuestas experimentales. Parece más de lo mismo. Y eso otro podrían eventualmente proporcionarlo los medios públicos. Creo que hay entonces unos acuerdos claves en esta conversación. Uno primero acerca de la legitimidad, el logro de la legitimidad de los medios públicos en unas circunstancias completamente o muy diferentes a las que habíamos vivido hace apenas 10 años. Lo segundo, una reconversión de eso que conocemos como espacialidad pública, como vida pública, como esfera pública, que sin duda ha explosionado por muchos lugares y que ahora se está tratando de recomponer, y hay muchos intereses para que se recomponga de determinadas formas. Con relación a la legitimidad, vuelvo los ojos otra vez sobre la aldea. ¿Qué hemos encontrado en mi aldea que pueda estar sirviendo para legitimar cada vez medios públicos menos opacos, menos burocratizados, menos sedentarios, más innovadores? Uno primero es el hecho de que en Colombia los medios públicos han empezado desde hace unos años a ganar premios en radio y en televisión. Esto era inusitado en el pasado. Quienes ganaban los premios eran los grandes canales y si acaso el premio a la relación entre educación y televisión lo ganaba de pronto un medio público, lo cual no es poca ganancia, creo yo. Pero los premios ahora son premios, por ejemplo, de producciones de ficción que eran inusitados antes. Esto me parece muy importante, que los medios públicos ganen premios de ficción, de construcción de narrativas ficcionales, por muchos motivos, porque son parte de punta de la industria audiovisual, pero también porque son productos que en general son muy estimados, digamos, por las audiencias. Pero, ¿qué dicen las autoridades con respecto a estos temas? El coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que el gobierno mexicano está comprometido con el fortalecimiento de los medios públicos, su cobertura a nivel nacional y también con garantizar la pluralidad cultural, política y social que nos distingue. Escuchemos sus palabras. Y creo que frente a estas situaciones, tanto la emergencia sanitaria, que ha llevado a una reflexión sobre la importancia de la información como vínculo y como proceso de convivencia social que se ha puesto en el centro, y al papel tanto de los medios privados y comerciales como el papel de los medios públicos, sobre todo a partir de esta experiencia que estamos viviendo y que pues nos coloca en la necesidad de pensar y volver a colocar en el centro a los medios públicos, es decir, los medios cuyo propósito es servir a la ciudadanía sin más, digamos, incentivo que el de ser profesionales y el de generar condiciones para que los ciudadanos tengan información, tengan acceso a la educación, a la formación y capacitación, y al mismo tiempo pues tengan los elementos y para poder formarse una opinión
de los principales temas de la sociedad contemporánea, pero también de la circunstancia económica, social, cultural y política que estamos viviendo. Y en ese sentido, pues, hoy más que nunca se reafirma la importancia de los medios públicos para las sociedades, es decir, las responsabilidades que tienen los estados para garantizar el derecho a la información y sobre todo el derecho a la libertad de expresión en todas sus acepciones, tanto en la capacidad de opinar y producir información, como de la capacidad que tengamos de expresar los diferentes puntos de vista y perspectivas y modos de entender el mundo. Creo que en eso, en el caso de México, siendo una sociedad plural, pluriétnica, pluricultural, pues tiene que, digamos, hacer honor a ese carácter amplio y digamos, de este mosaico cultural que tiene, que es lo que le da fortaleza a la sociedad mexicana, pues de contar unos medios públicos que, por un lado, tengan en cuenta todo lo que se está planteando, pero también de incorporar e incluir a los nuevos temas, a los nuevos sectores que están empujando para que este cambio democrático que vive México también nos incluya. Bueno, las palabras son, y pese a lo que acabamos de escuchar, pues solo Canal 11 y el Sistema Público de Radiodifusión tuvieron aumentos en sus presupuestos. Radio Educación queda de alguna manera, y desde mi personal punto de vista, en un estado de mera sobrevivencia. Somos especialistas en sobrevivir, por supuesto, pero pensamos que cuando faltan apenas 4 años para cumplir 100 años de este gran proyecto radiofónico y cultural, Radio Educación debería tener pues muchísimo mejor apoyo por parte de la Secretaría de Cultura y de los otros actores políticos y públicos que tienen que ver con la comunicación en nuestro país, Graciela. Todavía no está aprobado el presupuesto, estamos tratando de convencer, ¿verdad?, de que las miradas vuelvan hacia Radio Educación con este eslogan que tuvimos hace muchos años cuando la huelga de hambre de Marcial Alejandro, Oíd a Radio, un palíndroma que precisamente buscaba que nos atendieran, que vieran realmente cuáles eran nuestras necesidades, porque creo que a los ojos de legisladores que realmente no conocen a la emisora, aparecemos como una estación de radio nada más. Entonces no se entiende por qué requiere del presupuesto que se está solicitando, pero es que no es nada más una radiodifusora. Nosotros cumplimos con muchas otras cuestiones, como es, por ejemplo, el ser una escuela radiofónica, el contar con la fonoteca más importante de México y tal vez de América Latina, entre otras muchas cosas, como los retos tecnológicos que nos obligan a migrar toda la fonoteca, a digitalizarla, a renovar los equipos, a comprar todo lo que se necesita para los transmisores y las señales de FM que tenemos ahora. En fin, son muchas cosas y esperamos todavía sea tiempo de cambiar la decisión en el Congreso. Efectivamente, algo que también habría que añadir y que es importante es que Radio Educación provee de contenidos y contenidos que son muy importantes a una gran cantidad de radiodifusoras comunitarias, sociales y de otros institutos que buscan estos contenidos precisamente para sus investigaciones. En fin, ahí está. Sabemos que Radio Educación es muy importante, pero hablamos de este encuentro de medios públicos cuya clausura va a ser mañana viernes 30 de octubre. Van a estar Genaro Villamil, quien es el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Tere Velázquez, presidenta de la Red de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales de México. También estará, por supuesto, la directora del Instituto Mexicano de la Radio, la maestra Leida Calleja, y Frédéric Vacheron. Él es el representante de la oficina de la UNESCO en nuestro país. Pueden seguir el evento a través de la página web imer.mx y también aquí en este espacio seguiremos abordando los resultados de este encuentro, pues aún tenemos muchas reflexiones que vale la pena comentar y compartir con todas y todos ustedes. Pues hasta aquí este reportaje que ha sido preparado por Sofía Rivera y Alexia Cervantes.
Amigas, amigos, si tienen interés en ahondar en este Encuentro Internacional de Medios Públicos, pueden buscar los videos en la plataforma de YouTube. Les agradecemos su permanencia en este programa y les invitamos a estar con nosotros el próximo jueves. Hasta entonces. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Sofía Rivera, Ángeles Medina, Alexia Cervantes, José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.